Hola a todos y bienvenidos a un video más. Hoy no estoy sola, estoy con una invitada especial que es Katy. Hola. Muchas gracias por haberte prestado a grabar un video conmigo y para dedicarme tu tiempo. Un placer. He pensado para el canal de YouTube que estoy llevando dividir el contenido en diferentes bloques. Uno de esos bloques es justamente una charla con una persona. Entonces, como primera, va a ser tú. Me gustaría conocerte, aunque nosotros nos conocemos hace 3 años más o menos. Incluso vivimos juntas hace 2 años, pero siempre detalles que no sabemos la una de la otra. Si quieres presentarte, decir quién eres, de dónde vienes y qué haces por España. Me llamo Catherine, me dicen Katy, y soy de Chile. Llevo ya en España 6 años y llegué aquí porque andaba viajando, trabajaba, hacía temporadas de invierno, hasta que claro, el último año que salí de Chile, que fue el 2019, ya venía reflexionando sobre el hecho de quedarme y hacer algo diferente, que no fuera a volver a Chile después de terminar ese invierno. En 2020, pues ya sabemos todo lo que pasó en marzo más o menos. Yo estaba trabajando y también se paró todo. Y ahí fue cuando pues mi vida cambió completamente. Tenía algunos planes, no tenía nada seguro. Tuve que empezar ahí a buscar, a ver qué hacer con mi vida. Estaba yo en ese momento, bueno, en Andorra. Me hablaron también de las páginas de voluntariados y tal. Y ahí fue como encontré también el proyecto. Y tenía ganas de un verano. Así que dentro de los filtros busqué el sur, Andalucía, que también había estado por estos lugares de vacaciones en el 2018. Caí en Tarifa, porque había aquí un proyecto interesante que me llamó la atención y fue como llegué en el 2020, en verano, en junio. Muchas veces uno vive la vida y se le van algunos detalles, se olvidan algunos detalles, pero tú lo tienes bien claro, ¿no? Cómo pasó. Sí, creo que son etapas que me han marcado bastante y como crisis, digamos, como que son súper marcados, entonces las fechas, los sucesos quedan como bien grabados también. Me gustaría volver un poco más atrás a lo que es el pasado. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, es que tú de Chile pues te manda un salto y te vienes a vivir a Europa. ¿Por qué? Porque la idea que yo tengo, a ver si es una idea bastante antigua, pero es que es más difícil para un sudamericano ahorrar un dinero, comprarse un boleto de avión y venirse a vivir a Europa. Porque los precios son bastante caros. ¿Me equivoco o es real? Es real. En comparación, por ejemplo, a lo que uno recibe del salario y tal, no es la misma distribución que aquí, por ejemplo. A lo mejor los precios, por ejemplo, en Chile, los precios de supermercado y tal, cuando yo estaba ahí, eran iguales a los que habían aquí. Ajá, ok. Pero el dinero que uno recibía por el trabajo es inferior, entonces por eso es que cuesta más ahorrar, comprarse un boleto de avión. Un boleto de avión aquí en Europa los trayectos son cortos, entonces allí los trayectos son más largos. El último, imagínate que un viaje de Chile a Barcelona son 14 horas. Entonces claro, es bastante, es como se ve lejano. Claro. Y entonces justamente por eso pienso, bueno, pues claro, como un lema del positivismo, pero que es real, tiene su fundamento de realidad, que es si quieres puedes. Porque tú pues pudiste, ¿no? Ahorrarte un dinero y comprarte un boleto de avión y con el tiempo venir aquí a Europa. Entonces me gustaría, como ese enfoque del canal es, aparte de compartir entre nosotros, es que quien pueda ver ese video pues pueda tener herramientas para poder enfrentar situaciones que, por ejemplo, yo tuve que enfrentar, tú tuviste que enfrentar, y a lo mejor pasaste por alguna dificultad
que la persona que nos ve va a tener un vídeo de referencia de personas que ya han pasado por ahí. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿tú cómo lo hiciste? Yo estudié hotelería en Chile. A 19 años yo me decidí a estudiar esa carrera porque fue la única que me cuadraba a lo que yo quería hacer en ese momento, que era viajar. Ese recuerdo desde muy pequeña también, de soñar con estar aquí en Francia, recorrer Italia, pero lo veía, claro, como algo que llamaba la atención porque era otro mundo que no conocía. Empecé a estudiar hotelería y se me empezaron a abrir más lugares, más destinos, pero siempre eran relacionadas con el viaje. Nunca perdí de mi objetivo, siempre que trabajaba, era lograr un viaje que quería hacer. Me puse a trabajar en un hostel, no sé por qué me dio de querer trabajar en un hostel, entonces conocí gente que andaba de mochileros en Chile, gente de aquí de Europa, mucha gente de Alemania, de Francia, de Italia. Y le preguntaba cómo lo habían hecho. Entonces ahí ya me empezaron ellos a dar sus experiencias, entonces eso me iba moviendo por dentro. Y ya cuando encontré un trabajo que fue en un centro de esquí en Santiago, pues la primera semana que entré a trabajar ahí me hablaron de que también se podía como compaginar, porque allí los trabajos son por temporada, ¿no? Entonces yo sabía que en octubre ya yo iba a quedar sin trabajo. Entonces la gente lo que hacía ahí era hacer otra temporada, o de verano o de invierno. Y el invierno era aquí en Europa, junté dinero, un año. Un año entero. Sí. ¿Y cómo juntaste dinero? Porque mucha gente dice que yo no puedo. Yo tengo que pagar esto y esto, tengo que ir con los amigos, tengo que hacer esto. ¿Cómo hago para juntar dinero si todo lo que tengo lo tengo que gastar? ¿Cómo lo hiciste tú? Pues dejar algunas cosas de lado, sobre todo, por ejemplo, en cosas que para mí no eran necesarias, como regalos de Navidad, regalos de cumpleaños. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Empezar a desmontar un poco las creencias que tenemos, ¿no? De eso de que todos los fines de semana tiene que ser con los amigos, de que los cumpleaños tiene que hacer un regalo, que la Navidad tiene que hacer regalos, que tiene que ir a cenar y a comer con tu familia, como esas cosas más morales, más de buena costumbre, de esa creencia, ¿no? Que tenemos, que como se dicen muchos son creencias limitantes, ¿no? Pero es real, porque lo son al final, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene ganas de hacer esas cosas, pero se ve obligado a hacerla, ¿no? Sí. Y claro, después entra como en una rutina que parece que no puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero no es real, porque tú eres la demostración, como yo soy la demostración. Yo estudiamos mucho también esos temas de cómo hay esa manipulación a nivel social, donde parecemos ratones dentro de una ruletita, que damos vuelta y víctima, que al final nos quedamos en el mismo lugar donde hemos nacido y con el mismo pensamiento de cuando teníamos 15 años. Total. Y creo que cuando empecé a estudiar la hotelería fue una excusa muy buena para empezar a desligarme de esos compromisos que me hacían tanta presión. Claro. Porque la verdad que yo recuerdo la alegría que me dio cuando un profesor, el primer día que empezamos a estudiar la hotelería, que nos dijo que teníamos que renunciar a cumpleaños, navidades, años nuevos, porque esas fiestas eran donde nosotros trabajábamos. Yo era voluntaria siempre para esas fechas. Claro, si quieres puedes, ¿no? Siempre encuentra en cualquier situación, digamos, que tú estés, en la tuya que nos acaba de decir o en otras, si tú tienes un objetivo más grande, sabes que no te vas a quedar en esa situación o te está empezando a pesar la situación en que estás viviendo, esas obligaciones, y quieres dar un cambio a tu vida, puedes hacerlo. Y no lo digo como positivismo, aunque parezca, pero no, es real, ¿no? Con todo lo que conlleva, porque los cambios pues no son fáciles, ¿no? No. Da miedo,
Sí, sí, sí. Pero si lo miras atrás, dices, qué bueno que lo hice. Sí, 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 porque hay un montón de también personas a mi alrededor que buscaban lo mismo, pero claro, ese miedo a dejar algo era a lo mejor más grande, ¿no? Claro. Ese miedo puede jugar en favor o en contra de hacerlo o quedarte en el lugar donde estás. ¿Dónde estás? Claro, ¿y de qué depende? Yo creo que depende del tipo del nivel de inquietud que tienes. Me refiero al nivel de ya no aguantar más lo mismo de siempre. Porque si te queda todavía por vivir algo, pues lo vas a seguir viviendo. No tiene esa cosa que te hace cambiar. Pero si tú ya estás harto, pues ya es que no te puede quedar en el mismo lugar. O sea, hay algo dentro de ti que te obliga a hacer cambios. Como siempre decimos y estudiamos aquí en el proyecto, pues que tenemos ese libre albedrío, ¿no? Al final la vida misma decide dónde tenemos que estar o no. Entonces, después aprender, por ejemplo, en el lugar donde la vida te mueve, ¿no? Por ejemplo, tú ahora has llegado a tu RSO y aquí te quedas y aprende lo que hay aquí. Si hubiera tomado otras decisiones, pues estuviera en Chile viviendo tu vida y aprendería en esa situación. Me queda una cosa que tú dijiste, ¿no? Que cuando tú pensabas en venir a Europa, siempre pensaba en Francia, en esos lugares más como fantasiosos. Y claro, es real que presentan esos lugares como fantasía, ¿no? Por ejemplo, París o Venecia, son como lugares del amor. Te presentan ese cuento que después la gente pues se cree y bueno, hay un montón después de business por ahí con eso, ¿no? Claro que sí, películas, libros, Claro. todos ambientados ahí donde yo veía esa película y me creía que andaba en bicicleta por los campos. Claro, entonces, claro, después ¿cuál fue la realidad cuando llegaste a Europa? Porque uno, me imagino, no sé si es real, pero te imagino venir a Europa con esta fantasía de trobar el amor de tu vida, ir en bicicleta por el campo, a empezar a aprender francés, a hablar italiano. Y después llega a Barcelona y todo, como que la fantasía y la realidad son opuestas. Son muy diferentes. ¿Cómo ha sido para ti? Pues fue un pum, bajar a tierra y decir, wow, ¿dónde estoy? Como que te pinchan la burbuja, otro estilo de vida. Lo que sí me impactó fue la gente. En cuanto al trato con la gente, pues yo al principio pensé que la gente aquí se peleaba porque gritaba mucho en la calle. O por el móvil, que hablan así con el móvil como en altavoz. En altavoz. Que eso para mí no lo había visto. Y es como que hablan contigo y con el móvil. Me daba la atención de cómo se hacía eso, o de que estaba en la parada del autobús y esperaba que el chico me diera el paso, pero él pasaba primero y yo me quedaba atrás. Porque aquí se respeta mucho que aquí son todos iguales, ¿no? Entonces, pues, somos todos iguales. Aquí no hay esa preferencia de la mujer que tenemos allí, por ejemplo. En Chile se llama educación, pero no es educación, es otra cosa que está aquí, que es diferente, ¿no? Entonces, como todos esos cambios así de cultura, al principio te hacen también volverte más individualista, por así decir. Claro, de hecho he visto algunos experimentos sociales así en internet y justo experimentos sociales que se desarrollan en Europa y experimentos sociales que se desarrollan en Sudamérica, pues la reacción de la gente es muy diferente. Cuando pasa algo en la calle, la gente en Sudamérica pues se agrupa y hace algo, ¿no? Aquí no, la gente pasa algo en la calle y cada uno sigue su camino. Nadie se para a ver qué pasa. No, como que le da igual. Entonces veo reflejado eso, ¿no? Ese individualismo que hay aquí. De hecho, yo la verdad, ¿sabes? Que empecé a ver todos esos detalles hablando contigo y hablando con otras personas de Sudamérica. Hace pocos años, relativamente, como 3 años, porque antes para mí la vida era completamente normal así, no veía esa cosa. Entonces es muy interesante poder darse cuenta de que
son dos mundos completamente diferentes. Y que hay unos pro y unos contra en ambos mundos y lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros y dentro del proyecto RSO es justamente fusionar y vincularse, ¿no? entre las diferencias, porque cada diferencia pues tiene un lado positivo y un lado negativo. Y justamente sirven porque se complementan, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Europa hay mucha posibilidad de hacer negocio, por ejemplo. Hay una riqueza económica, hay una inteligencia y la gente sabe cómo moverse, sabe cómo obtener lo que quiere. Y en Sudamérica tenéis más, podría decir, humanidad, ¿no? Esa humanidad, esa forma de estar en comunidad, en grupo, una vinculación más profunda y un respeto también, porque mucha gente que, por ejemplo, ha pasado dentro del proyecto sudamericana me ha sorprendido por la forma de hablar y de estar. Es muy diferente a un europeo. Un europeo como que nada en contra de lo europeo, yo soy europea, vengo de ahí, pero me puedo dar cuenta que la actitud que se tiene es como que es todo debido. No hay como un real valor y apreciación de lo que se tiene o lo que se le da. Como que ya, como aquí hay todo. Claro, es que eso es, yo creo que al final, porque están acostumbrados que aquí lo tienen todo. Claro. Son las necesidades cubiertas, no tienen que pensar en un lugar donde estar. Aquí la mayoría de la gente tiene un coche a temprana edad, por ejemplo. Entonces, por eso digo, son en ambos lados hay seguramente pro y contra y lo bueno que estamos haciendo es pues fusionar eso, ¿no? Sí, qué bueno. La verdad que a mí me ha servido también un montón. Antes también yo tenía una actitud muy... muchas gracias, como que nunca iba a poder lograr lo que tienen aquí. Claro, como que uno va viendo que aquí también uno necesita personalidad, un buen entrenamiento para justamente lo que nos falta. A mí, por ejemplo, o los que venimos de allí, de Chile, pues nos falta un poco de personalidad también, porque es todo como muy, como buena onda, está todo bien siempre, ¿no? Pero también te pasan a llevar un montón, porque hay gente que es más pilla y van jugando. Me imagino incluso dentro del mismo Chile, por ejemplo, que siempre hay variedades, ¿no? De personalidad, de que hay personas más, digamos, más tutas y personas menos tutas, como aquí, ¿eh? Aquí, de hecho, pues encuentras de todo. Eso que estamos en Europa y mucho dinero no significa que la gente sea toda inteligente. De hecho, más educación hay, más tonto nos volvemos. Y ahí te das cuenta de eso. Porque ahí me doy cuenta, hablando contigo, de que pues hay mucho más pillos. O sea, con 2 zanahorias podéis cocinar una olla entera de comida para 5 personas. Aquí con 2 zanahorias uno dice, ¿y qué hago si eso era como solo yo? Como que la gente se queda mucho más atontada. Y eso también pues ya lo sabemos, ¿no? Con toda la educación que recibimos por aquí y que ahora seguramente también en Sudamérica pues eso está llegando, ¿no? De tanto adoctrinamiento. Y más, aquí en Europa, sobre todo por ejemplo en Italia, se ve en todas partes, pero está el punto más alto que es la religión. Ahí está el Vaticano, imagínate, en Italia. La escuela también, todo está regido por los mandatos que hacen por ahí. Imagínate cómo estamos condicionados. Por ejemplo, bueno, aquí, ahora, por ejemplo, en el proyecto RSO, donde nos hemos quedado, estamos haciendo que todo eso que hay, que exista, pues se vuelva útil. ¿Cómo? Abrió un compañero nuestro un espacio de voluntariado y donde la gente pueda ir a su casa, aprender a hacer artesanía, convivir juntos, que es lo que nosotras en el 2023 yo me adherí. ¿Tú? 2020 la primera vez. Tú la primera vez en el 2000, claro, porque tú llegaste 2 veces. Sí. ¿Estuviste una vez? Del 2020, un año. Un año. Un año, sí. ¿Y ahora llevas? Ahora llevo casi 2. Casi 2. Sí. Claro. Hacia eso pues fuimos evolucionando y ahora tenemos, por ejemplo, un emprendimiento. Tenemos una tienda donde estamos trabajando todo
y se abrió todo eso no para escapar, como yo pensabas, y seguramente también tú, ¿no? Escapar de toda esta sociedad, porque una vez que te empieza a dar cuenta de cómo funciona todo, pues empieza a aislarte. Sí. Entonces te quiere comprar una casa en el campo, lo más lejos posible de la civilización y estar con tus animales. Otra fantasía. Otra fantasía. Y te das cuenta que así no creces. No. Porque todo es verdad que está montado a la perfección para poderte volver esclavo. Pero si tú desarrollas cada vez más una conciencia de eso de todo esto, pues puedes aprovecharte para crecer, para volverte más inteligente, para despertar más conciencia de cómo funciona todo. Y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo personalmente me sumé al proyecto que fundó Hugo y me resuena la idea de poder trabajar juntos, construir una economía y poder comprar un espacio donde más gente que como nosotras tiene inquietud pues pueda venir y vivir bien, tranquilos, sin deber nada a nadie, dándonos cuenta de todo lo que pasa en el mundo pero seguir con una vida simple y bien vivida. Y eso no significa sin conflicto. Como decías tú, por ejemplo, cuando uno llega a un punto quiere alejarse. Yo también, como llegué a ese punto en donde no quería saber nada de nadie porque como que me llevaba muchas decepciones de la gente que estaba a mi alrededor. Pero claro, llegué al proyecto y justamente el proyecto habla de las relaciones. Entonces, trabajar en las relaciones, en el convivir con otra persona, tener opiniones diferentes, vivencias completamente opuestas. Imagínate, claro, yo de Sudamérica, tú de aquí, ya hay un choque de algunas cosas, de comportamiento, o a lo mejor entre ustedes hay más personas aquí que también son de aquí, de Europa, y aún así hay choque, ¿no? O sea, no importa del punto donde uno esté, pero vamos a tener siempre conflicto con relacionarnos con otra persona. Entonces creo que es, claro, yo buscaba también alejarme y fue al contrario, es insertarte con gente y estar 24/7 con esa convivencia, ¿no? Al principio hay mucha fricción, muchas cosas que limar, pero también es la única forma de aprender, de crecer, o sea, que me doy cuenta ahora, ¿no? A mí me cuesta mucho expresarme porque siempre tengo ese temor de que cómo se va a sentir el otro, qué va a pensar la otra persona, si lo estoy haciendo bien o no. Es como que siempre estoy dependiendo de la otra persona, de quien recibe lo que yo quiero transmitir. Lo que sale, como que hay una liviandad ya en ese compartir. Que justamente como se abre este espacio y sabemos que estamos todos aprendiendo y que cada uno hay que trabajar en algo que le falta del otro. A ti, por ejemplo, se te da muy bien hablar, tú eres una persona muy sociable también y a mí me gusta la interacción que tienes también. Imagínate, ya venías también con algo, ¿no? De hacer un video para ti, tienes esa soltura y se nota cuando hablas con alguien que no conoces. A mí me cuesta mucho hablar con alguien que no conozco. Entonces, como que ahí hay un aprendizaje continuo. Y ahora, claro, como tú decías, desde el emprendimiento y tal, pues no sé si aquí también se habla de la tienda y tal, pero trabajar en una tienda, estar constantemente atendiendo gente y estar ahí a ver qué pasa, ¿no? Claro. Uno se imagina alejarse para estar bien, pero te das cuenta que eso justamente es una fantasía y que más te aleja de todo, más te queda estancado. Y que ese espacio que estamos compartiendo, el vivir juntos, hacer cosas juntos, crear juntos algo, aunque impacte y que desafía, creces, ¿verdad? Tú también notas eso, ¿no? Sí, hay una madurez también
Un montón de problemas en el día, que estoy muy frustrada por muchas cosas, porque me voy dando cuenta de cosas que me van pasando, que son a veces tan tontas, que me siento herida. La palabra hieren, ¿no? Son como cuchillos. Me gustaría preguntarte, porque yo tengo una perspectiva sobre ti donde veo cualidades y veo defectos. Me gustaría un poco que te describieras como persona. He pensado entrevistarte para conocer tu historia y dar a conocer que si uno quiere puede dar pasos, aunque sea difícil y tenga una persona miedo, puede avanzar, puede cambiar su vida, que no es nada establecido. Y aparte de eso, porque veo en ti una característica que es bastante predominante, que es que tú como persona, por lo menos como te veo yo, es que eres bastante paciente. Tiene algo ahí con los detalles de las cosas, que cuida los detalles, te das cuenta por lo menos de muchos detalles. Me describo como una persona cabezona, como que si se me mete algo en la cabeza, como que voy hasta conseguirlo. Tengo paciencia también para saber que las cosas no se hacen de un día para otro. Enfocada, eso es como la parte, creo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Como que tenía un objetivo. Por otro lado, me falta mucha expresión. Uh-huh. Soy una persona que pienso mucho, pienso tanto que no lo logro expresar. Entonces eso me provoca mucha frustración, muchas inseguridades también. Esa creo que es la parte que veo como mi debilidad. Cada uno tenemos como un conflicto principal, ¿no? Donde se enfoca. Algunos no hablan, algunos hablan mucho, algunos reflexionan mucho, algunos no reflexionan para nada. Describirse o estudiarse sirve para poderse ubicar nada más, para realmente entender dónde estás parado, dónde estás. Porque si no, pues no lo sé cómo lo vivías tú, pero es muy confusa la vida sin esa herramienta que estamos estudiando aquí dentro del proyecto RSO, que por cierto voy a dejar la página web del proyecto RSO y las redes sociales por quien esté interesado, pues le puede echar un vistazo, y también tenemos un formulario que podéis rellenar para poder participar dentro del proyecto RSO. Y claro, pues uno va un poco perdido por la vida porque no entiende, por ejemplo, por qué no se puede expresar, ¿no? No entiende por qué parece que todo lo pasan a llevar, porque no puede tener voz en un grupo. Con toda la herramienta que estamos estudiando empieza uno a darse cuenta de cuáles son sus lados positivos y cuáles son sus lados negativos. ¿Tú qué herramientas utilizas en tu día a día para poder enfrentar, digamos, esa personalidad que te tocó? No es algo muy concreto, mis herramientas, pero sí es algo como unas pautas que se me han dado aquí dentro del proyecto de cómo puedo aprovechar esos recursos que tengo, que se me han dado. Por ejemplo, en lo práctico, lo útil, por ejemplo, la paciencia, los detalles, esas cosas yo las puedo ver reflejadas en el día a día, en lo que hago de ropa, en lo que estamos haciendo ahora mismo en las actividades que estamos llevando. Claro, y que todas las pautas que se dan vienen, importante decirlo, vienen de una herramienta científica que estamos estudiando. No es nada místico, nos ayuda nada más a entender mejor de lo que somos los seres humanos y de lo que es todo, ¿no? Lo que es la Tierra, lo que es el sistema solar. Pero que de eso, pues por ejemplo, yo ahí no me meto porque no tengo ese tecnicismo que necesario, pero sí que aplico la herramienta que pues, esas leyes científicas pues dan a conocer.
Pero que sí, tenemos en RCO, tenemos un canal YouTube donde estamos compartiendo muchos videos y hay algunos videos donde se habla justamente de eso. Y pues recomiendo a la gente que vaya a echarle un vistazo por ahí también a ese canal porque es un aporte muy grande. Sí, Así que bueno, yo te devuelvo el mate. Muchas gracias. ¿Y alguna cosa más que te gustaría decir? Sí, bueno, que muchas gracias también por la invitación, por este espacio, que ya te lo dije antes. Y bueno, también aprovechar que me gustaría preguntarte a ti que cómo estás viviendo este proceso, ya que pues tuviste esta iniciativa de abrir el canal, si puedes compartirnos tu experiencia desde que abriste el canal hasta ahora. ¿Cómo vives este proceso, por ejemplo? ¿Qué te ha servido a ti en esa experiencia, qué puedes sacar? Es un desafío como otro. Simplemente es un desafío nuevo. Y lo que pienso, como lo estoy viviendo, es que son etapas, ¿no? Que vivo, por ejemplo. Hace unos años, pues eso no hubiera ocurrido porque muy probablemente estaba demasiado metida en mis problemas personales. Entonces no podría hablar de mí, de lo que me pasa, porque ni siquiera lo podría ver. Ahora, después de un recorrido de, como se suele llamar, aunque es una palabra muy vendida, pero del desarrollo personal, después de muchos años estando enfocada en eso, pues muchos problemas personales se han licuado y pues tengo más espacio, tengo más liviandad para poder hacer actividades diferentes. Como esta, por ejemplo, de los videos. Como lo estoy viviendo, pues como te dije, como un proceso desafiante porque estoy pues estudiándome, viendo cómo es mi interacción, lo que hablo, lo que pregunto, frustraciones también, porque cómo puedo llegar a la profundidad de eso. Y yendo sobre la marcha, porque pues la iniciativa sí que tengo de grabar videos, hablar contigo, con otra persona o grabar los videos sola, pues claro, me causan frustración. Me gustaría llegar a una profundidad mayor, con muchas ganas, porque ya cuando uno un poco sale de esa burbuja mental y pues tiene más ganas, por ejemplo, de dar a conocer el proceso que tiene. Por eso tengo mucha ganas de grabar, porque yo lo repito en ese canal o en el canal de RCO, ya que grabo también por ahí videos, pues repito eso y es que es mi vivencia, pero que yo me imagino siempre yo con 15 años, porque realmente me ha pasado de encontrar un video, por ejemplo, no sé si tú lo sabes, pero cuando tenía 18 años y quería salirme de mi casa, pues encontré un video donde explicaba, por ejemplo, lo que es Workaway. Entonces, ese video de esa chica italiana que hoy en día sigo todavía, pues imagínate dónde me ha llevado. Entonces, claro, son cosas pequeñas que uno hace, pero que seguramente a personas le van a servir, porque va a encontrar ese contenido, se va a sentir resonado con eso, le da una herramienta que antes no tenía, le va a ayudar. La utilidad, ¿no? Así que bueno, pues nada, pues muchas gracias. A ti también. Pues nos vemos en otro video. Nos vemos. Recordaros, chicos, de pues ponerle un me gusta si os ha gustado el video, la charla que tuvimos, suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme comentarios por preguntas que tenéis, por curiosidades, para saber más sobre, no sé, cualquier cosa, escribir cualquier cosa, comentar cualquier cosa, que está bien. Todo bienvenido, ¿no? Todo bienvenido, todos bienvenidos. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.